Vamos a intentar ver cómo nos puede ayudar esta plantilla en Excel a la hora de desarrollar nuestra programación, ¿vale? Tanto la programación que tenemos que entregar al departamento como nuestra programación de aula, ¿vale? E incluso la calificación. Bien, tenemos varias pestañas, ¿vale? La primera de ellas es la más general y hace referencia a eh, situar nuestro módulo, ver qué resultados de aprendizaje tienen, siempre con la descripción, ya veréis por qué es interesante ponerlo, plantearnos el peso que va a tener cada uno de esos resultados de aprendizaje y si estos son básicos o no. La recomendación es que los resultados de aprendizaje, todos los resultados de aprendizaje sean básicos y los criterios, en principio, como primera aproximación, no sea ninguno básico. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que cuando uno de nuestros alumnos o alumnas está no apto, el no apto en el módulo es porque tiene algún resultado de aprendizaje no apto o el conjunto de ellos es no apto, ¿vale? Inferior a 5. Pero en ocasiones la nota media sí que le da para estar apto, o sea, la nota media de todos estos con la ponderación correspondiente es un 5, pero como no ha adquirido alguna competencia o algún resultado de aprendizaje que tiene relación directa con las competencias profesionales, eh, no debería aprobar porque esa competencia es imprescindible tenerla para el mundo laboral, ¿vale? Ese sería el concepto de básico. Y los diferentes, las unidades de programación, unidades temáticas, una pequeña descripción y bueno, las horas asignadas a esas unidades temáticas. Bien, esta sería la primera parte, que sería la de RA. A partir de ahí tendríamos que ir asignando, ¿vale? Con una pequeña reflexión que hacemos en cada unidad temática o unidad de programación, qué resultados de aprendizaje toca. Por ejemplo, podemos colocarlo aquí, ¿de acuerdo? Eh, una vez que hemos hecho ese análisis a grosso modo, deberíamos asignar realmente de ese resultado de aprendizaje qué criterios son los que se van a trabajar, ¿vale? Por eso aquí aparecen los criterios y una descripción de esos criterios. Realmente podemos, un resultado de aprendizaje se trabaje en una unidad, no todos los criterios se van a trabajar en todas las unidades, ¿vale? O en todas las unidades que trabajan ese resultado de aprendizaje. Para ayudarnos, si os fijáis, aquí aparecen cositas, celdas en rojo y celdas que no tienen rojo. Las celdas en rojo es que se han marcado mediante una X, por ejemplo, esto. Y quiere decir que yo he indicado que quiero trabajarla, pero no tengo ningún ejercicio propuesto, ninguna situación de aprendizaje, ¿vale? Proyecto, práctica, actividad, que realmente en esa unidad trabaje ese criterio. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera en la unidad 2 trabajar el RAB, podría generar una actividad en la unidad 2 que trabajara el RAB. En este caso, ¿de acuerdo? En este caso, ya no me aparece en rojo, ¿vale? Con esto es una forma de ir viendo realmente si la propuesta que hemos hecho para que aquí se estuviera trabajando un resultado de aprendizaje, por ejemplo, el RA1, si realmente lo voy a trabajar o no. ¿De acuerdo? Es una verificación. Y volvemos a indicar si este es básico o no es básico. Una vez que hemos hecho esa reflexión y hemos propuesto una serie de actividades, estas actividades lo que yo os propondría es que pusierais una referencia de en qué tema, por ejemplo, se da, apuntes, tema 1, tema 2 del libro, lo que fuera, el tipo de actividad que tenemos, si es actividad, si es práctica, si es memoria, ¿vale? Lo que queráis indicar aquí, una breve descripción, ya veréis por qué, ¿de acuerdo? Se le asignará una unidad, de todas las unidades que se han marcado, pues le vamos asignando y le vamos asignando el criterio que queramos trabajar, hasta un máximo de 12, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que estas son actividades calificables y eso implica que sean complejas y significativas. Complejas normalmente es una consecuencia, pero que sean significativas, ¿vale? No todos los ejercicios que se propongan se tienen que calificar, ¿de acuerdo? Una vez que se ha hecho eso, pasamos a la siguiente, ¿vale? Que sería criterios con UTs y pesos.
El sistema de forma automática propone dos puntuaciones, ¿de acuerdo? En la primera de ellas lo que hace es el peso que le hemos indicado a nuestra RA, o sea, estos valores que teníamos aquí, lo que hace es repartirlos por igual en todos los criterios que tengamos, ¿de acuerdo? Es la propuesta que hace. Y si se trabajan en 2 unidades, pues reparte el peso por igual entre la unidad 1 y la unidad 2. Esta es una propuesta que se hace. La siguiente propuesta que también se hace estaría puesta en este lado de aquí, que sería ver de un resultado de aprendizaje, ¿de acuerdo? Todos los criterios que se trabajan, en cuántas actividades se han trabajado. Y lo reparte en la unidad en la cual hayamos indicado que está esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces, aquellos criterios que se trabajan más veces, pues va a darle más peso. Aquellos que se trabajan menos veces, pues les dará menos peso, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es, a partir de esta propuesta o de esta, realmente ir colocando los valores que tengamos aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a este criterio le queremos dar más peso en la unidad 1, porque van a hacer más trabajos, simplemente colocaríamos 0,8 y a otra para compensar, para que lleguemos. Tener en cuenta que aquí tenemos que tener el 100% y a veces por el redondeo no se pasa o se queda corto, ¿vale? Entonces habría que ir haciendo ese ajuste. Entonces podríamos poner que esto es 0,7. Con esto ya 0,65, perdón. 0,8, 0,6. Entonces ya tendríamos que el peso que debería de tener, que es 8,4, es el peso real, que es 8,4. Y aquí, bueno, tenemos que hacer ese ajuste de 0,08. ¿Vale? Pero bueno, realmente vamos colocando los pesos que queramos aquí. ¿De acuerdo? Con esto ya cada unidad tendría su peso, tendríamos en qué unidades se trabaja cada uno de los criterios y toda esa información la podemos copiar en nuestra programación. En una de las casillas pone copiar en programación, ¿vale? Estas páginas, y aquí tendríamos toda esa información, ¿vale? Con lo que hemos ido colocando, ¿de acuerdo? Todos los resultados de aprendizaje, con su descripción, el peso, si es básico o no, todos los criterios en qué unidades se trabajan y el peso que va a tener su conjunto, y como sabemos en qué actividades vamos a hacer y cuáles están en cada una de esas unidades, pues tendríamos el peso que tendríamos aquí. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos la programación de departamento, lo que nos piden normalmente la programación de departamento hecha. Y parte de la programación de aula, porque las actividades que hemos propuesto aquí en estos ejercicios son los ejercicios que voy a tener que ir desarrollando. Para el siguiente nivel de concreción, que sería la programación de aula y la evaluación calificación, podemos utilizar esta pestaña de aquí, ¿vale? Sería para poder desarrollar esas actividades. Tiene, si os fijáis, de forma automática va rellenando una serie de campos, referencia a las actividades, qué actividad es, en qué unidad va referenciada, tipo de agrupamiento, o sea, tiene una serie de parámetros que podemos ir rellenando y otros que son automáticos, por ejemplo, los criterios que tenemos con su breve descripción. ¿Vale? ¿Qué ocurre? A partir de estos criterios yo lo que plantearé es una serie de cuestiones, ¿vale? Y le daré un peso a cada una de esas cuestiones, preguntas, pasos de una práctica, los relacionaré con un peso para ver cómo contribuyen a la verificación de un criterio. ¿De acuerdo? En este caso, las dos preguntas contribuyen al criterio A por igual. En este caso, tendríamos que la pregunta 1 contribuye el 100% al criterio RA1B. Perdón, B. Y así sucesivamente, le daríamos pesos. ¿Qué ocurre? Esto lo haríamos con todas las actividades conforme nos las fuéramos planteando, pero una de las dificultades que hay es todos estos porcentajes
ver cómo obtener esa calificación, porque cada uno de estos instrumentos, ¿vale? Estas situaciones de aprendizaje, instrumentos, actividades, como lo queramos llamar, al final lo que tiene que tener es una nota para cada uno de estos criterios. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, tenemos la siguiente, calcular nota de instrumento. En este caso, seleccionaríamos el instrumento que tenemos, ¿de acuerdo? El sistema de forma automática iría a lo que hemos rellenado aquí, ¿vale? Actividad 1, actividad 2, actividad que fuera. Cogería tanto los porcentajes como lo que le hemos ido indicando aquí, para que nosotros fuéramos calificando cada una de esas preguntas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, yo califico con un 0 la pregunta 1 y con un 10 la pregunta 2. ¿Qué ocurre? Que las diferentes contribuciones que tienen a los criterios me da una puntuación, que es esta de aquí. Esta sería la nota que yo debería guardar, o todas estas notas son las que debería guardar, porque tengo 12 criterios en este instrumento, ¿vale? Podría añadir una serie de anotaciones y en el sitio que corresponda podría utilizar esta retroalimentación que se genera de forma automática para darle la retroalimentación a ese alumno o alumna, ¿vale? ¿Qué preguntas contribuyen a cada uno de esos criterios? ¿Qué nivel es el que ha obtenido a partir de las puntuaciones y de los porcentajes, de los pesos que tiene cada uno de esas preguntas en el criterio? Y las preguntas con las anotaciones que le vaya poniendo, ¿de acuerdo? Bien. Todo esto, por ejemplo, lo podríamos ir poniendo en aulas. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que pongo es este de aquí. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, un curso en Aules. Este sería un ejemplo. Yo tengo un curso normal, tengo el tema 1, tiene una parte de teoría donde yo coloco pues, los diferentes elementos que tienen que ir verificando, comprobando, explicando, interiorizando, ¿vale? Material extra que yo puedo utilizar en clase o que les puede valer de refuerzo, una serie de actividades que me pueden ir entregando. Todos estos instrumentos son instrumentos de clase, refuerzo y ampliación, pero no son calificables, ¿de acuerdo? Yo los utilizo en el proceso de aprendizaje, pero no para la nota, no para la calificación, ¿vale? Para eso utilizo una serie de instrumentos que son los que estamos viendo aquí, ¿vale? Los calificables. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bien, si utilizamos Aules, uno de los elementos interesantes que tiene es el tema de resultados. Todos estos resultados los he importado. ¿Cómo? Se pueden gestionar, importar, ¿vale? Yo puedo importar una serie de resultados de forma automática, mediante un fichero. Bien, nuestra plantilla admite esto. ¿Por qué? Porque con todos los criterios y las descripciones que hemos puesto, yo puedo copiar, aparece aquí en esta pestañita, lo que está en amarillo, en un documento de texto. ¿De acuerdo? Y tengo eso copiado y pegado, lo amarillo. Y a partir de esa información, lo que podemos hacer es subir el fichero y nos aparecerá todos esos resultados. ¿De acuerdo? Que son estos. ¿Qué ventaja tiene utilizar Aules y esta forma de trabajar? Pues bien, el ejemplo es que cuando yo me voy a una actividad, cualquier actividad, voy a utilizar esta aquí, pero podría generarla desde cero. Cuando le damos resultados, ¿vale? Dentro de la configuración de la actividad, nos aparecen, si os fijáis, todos esos resultados que habíamos puesto inicialmente. ¿De acuerdo? Simplemente marcándolos con una V, me aparecería ese resultado para calificar. ¿De acuerdo? Los marcaría a los que estemos trabajando en cada una de esas actividades, situaciones de aprendizaje. Cuando le doy a calificar, lo que me aparece son aquellos que yo he puesto para calificar. Me aparece pues, justamente, ¿de acuerdo? Para que los pongan. El alumnado, ¿cómo va a ver esto? Pues bien, nuestro alumnado, cuando le damos a calificaciones,
lo que verá es cada una de las actividades, los diferentes resultados de aprendizaje que tiene, ¿vale? Justo a continuación. Si lo vemos en el informe de usuario, para que se vea un poquito más claro, ¿vale? Aquí se ve un poquito más claro, veríamos cómo aquellas situaciones que son de la primera evaluación, pues tendríamos primera evaluación con los diferentes criterios y la nota que ha obtenido en cada una de ellas con la retroalimentación metodológica. O el alumnado es en todo momento conocedor tanto de las actividades calificables como de los criterios que se trabajan y las notas que obtienen. Vale. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que deseamos es ir al final con los pesos que le hemos indicado, ir obteniendo una calificación para que una vez que se trabaje todo, pues podamos poner esa nota a nuestro alumnado. Aules directamente no permite trabajar de forma sencilla de esa forma. Entonces, hay otra de las pestañas, que está aquí, se llama calificaciones, en la cual podemos el libro de calificaciones copiarlo y pegarlo, ¿de acuerdo? Simplemente los valores. Y a partir de ahí lo que hace es calcular justamente todo esto. Calcula el promedio de todas las actividades que trabajan el criterio A, el criterio B, el criterio C y lo va colocando. A partir de eso y con los pesos dados dice la contribución y al final obtiene el peso de cada uno de los resultados de aprendizaje y con el peso de los resultados de aprendizaje la nota que tenemos. Tendremos dos notas, la nota parcial y la nota total. La diferencia entre una y otra es que en la nota total se tiene en cuenta todos los resultados de aprendizaje y en la nota parcial es únicamente aquellos criterios que el peso de aquellos criterios que se han trabajado hasta ese momento. Y hace la regla de 3 para convertir la nota máxima, suponiendo que estuviera un 10 en todos esos criterios, la convierte a 0,10 con la nota que tengamos, ¿vale? Es la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que al final de curso esta y esta coincidirá, ¿vale? Si no se quiere utilizar Aules, también existe otra opción, que sería simplemente colocar en los cuadros naranja la actividad que corresponde y aparece automáticamente todos los criterios que se van a trabajar para colocar las notas y utilizarlo como libro de calificaciones. Bien, con esto ya tendríamos la calificación. ¿Qué ocurre? En algún momento nos puede resultar interesante hacer un análisis. Por ejemplo, ver qué actividades trabajan cada uno de los criterios o qué criterios se trabajan en cada una de esas actividades y en qué unidades están trabajando. ¿De acuerdo? Esto nos puede resultar especialmente útil para encontrar aquellas en las que solamente se trabaje un criterio en una actividad, con lo cual esa actividad se convierte en muy significativa para poder trabajar todos los criterios. Bien, lo podemos ver con estas cruces o bien de esta forma, formato texto. ¿De acuerdo? Nos indicaría la unidad, el nombre que le hemos indicado. Entonces veríamos, ¿vale?, aquellas que son más significativas. También en un momento determinado nos puede resultar interesante hacer un análisis de qué preguntas, es decir, cuando hemos hecho las actividades y hemos hecho estas preguntas de aquí, ¿vale?, que hemos dicho que esta pregunta pues trabaja este criterio, ¿de acuerdo? Puede resultar interesante indicarle a un alumno que repase un tema o volver a plantearle ejercicios parecidos a los que se han propuesto. Si se puede hacer un resumen, por ejemplo, si quisiéramos buscar todas las RA5 no hay, pero RA2 en este ejemplo creo recordar que sí. Todas las preguntas que trabajan el RA1, ¿de acuerdo? Nos aparecerían todas esas preguntas. Si quisiéramos en concreto una, podríamos incluso indicarle cuál de ellas. Por ejemplo, quiero que me muestres todas las que trabajan el RA, el criterio de RA1B. Entonces aquí estaría viendo que únicamente se trabaja en esta pregunta y podría a partir de esto, y la idea que es pues, darle ciertas indicaciones o incluso generar más actividades de repaso para ese caso concreto.